Hay un anuncio de que la vacuna llega mañana, después de un retraso. ¿Podríamos hablar de que es un primer obstáculo, un primer reto de una serie que se puede extender por lo menos el próximo año? ¿O de qué podemos hablar con este retraso de Pfizer? Sí, hay una logística que se supone que va a incluir entregas mensuales, una cosa así. Lo que pasa es que no es fácil decir que va a llegar la vacuna a tiempo. Yo creo que particularmente esta vacuna de Pfizer en este momento tiene una gran demanda internacional y va a ir llegando, digamos que poco a poco y a cuentagotas. La vacunación no vamos a tenerla pronto en México, va a ir llegando muy paulatinamente. El canciller Marcelo Ebrard explicaba que al finalizar enero de 2021 se preveía que ya contáramos con 1.417.000, poquito más, dosis de vacuna. Esto no quiere decir necesariamente que llegan a partir de mañana. ¿Cuál es la recomendación que le podemos dar a la audiencia? Bueno, van a llegar paulatinamente y hay que recordar que se necesitan 2 dosis para cada persona. Entonces, si llegan 1.400.000, llegarían para 700.000, que es una fracción muy pequeña de la población mexicana. Ojalá que fuera posible para ir poniendo, por ejemplo, el plan de salud, que sería muy bueno. No, la gente debe recordar que es una muy buena noticia la vacuna, sin duda, pero que no es la vacuna la que nos va a sacar de este problema que tenemos en este momento. En este momento lo que necesitamos es pues la sana distancia, la higiene de manos, el usar el cubrebocas, el que se quede en su casa el que pueda, y que evitemos los atiborramientos. Es lo que tenemos en este momento. La vacuna no nos va a quitar ese problema. ¿Cuál es el reto más importante una vez que comiencen a llegar las primeras vacunas? No sé si la cadena de frío, la logística tanto interestatal como intergubernamental. Sí, mira, esta vacuna de Pfizer requiere de menos 70 grados para su transporte, que es la temperatura de la Antártida. Pfizer ha resuelto buena parte de la logística del transporte. Sin embargo, llegando a donde se tiene que dar la vacunación, hay un tiempo relativamente corto para aplicarlo. Entonces es una vacuna de una logística difícil. México está acostumbrado a otro tipo de temperaturas, digamos, en su red de frío. Eso será sin duda un problema que se tiene que resolver con la logística, pero México es un país de vacunación, eso sin duda que lo podemos resolver. Yo creo que la principal dificultad de la logística va a ser que no va a haber suficiente vacuna para ponerla rápidamente y que vamos a tener que depender de una calendarización que no nos va a permitir tener a la gente vacunada, digamos, antes de mediados del 2021, finales del 2021, y que probablemente ya la normalidad la alcancemos hasta el 2022. Claro, sin embargo hay mucha expectativa precisamente sobre primero tener la vacuna en un mercado internacional que de verdad es casi como caníbales. Todas las potencias mundiales están tratando de conseguir las dosis para sus países, para sus ciudadanos, y México también, y de repente cae la expectativa, cae en la decepción, porque no logramos tener ni siquiera la certeza de cuándo van a llegar ni cuántas. Sí, mira, porque los países que tienen muchos recursos han comprado mucha más vacuna de la que necesitan. Por ejemplo, en los Estados Unidos han comprado, por decirte un número, 5 veces más vacuna de la que necesitan, y ya piensan, pues después cancelan la que no necesiten. Lo mismo hizo Canadá, Japón, por ejemplo. Entonces ellos hacen lo posible por arrebatar el primer lugar en la fila, y a nosotros nos va a costar mucho más trabajo. Hay que decir que los esfuerzos que se han hecho en México por el gobierno pues son loables, por tener una vacuna contratada y a tiempo. El principal problema que hubo fue el retraso de la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna que se almacena y se traslada con mucha facilidad, y que sin embargo por errores en el protocolo de investigación se tuvo que demorar. Esa es la vacuna en la que teníamos más esperanzas, y que ahora, en lugar de tenerla en enero, pues probablemente la vamos a tener hasta por ahí de marzo, abril, dependiendo de cómo evolucione el protocolo.
Fíjate que platicando con Marta Delgado en este mismo espacio, hablábamos de este decreto que emitió Donald Trump para garantizar el suministro de las vacunas de Pfizer primero a sus ciudadanos, y le preguntaba si existe el riesgo de que México pueda demorar la recepción, precisamente porque así como Estados Unidos, ese país y otros van a tratar de privilegiar primero el abasto nacional y después atender cualquier petición internacional. Desde luego que ese es un riesgo bastante real. De hecho, es algo que se esperaba, que algunos países hicieran eso, olvidándose de la solidaridad internacional y de que si no recibimos la vacuna todos en el mundo, vamos a sufrir todos, no nada más los que no la recibamos, porque este es un asunto internacional. Y ya en los Estados Unidos habían hecho eso para otras cuestiones, inclusive para equipos de protección personal y cosas así. Entonces no sorprende. Y sin duda que sí limita la posibilidad de tener la vacuna a tiempo, puesto que ya no depende de las compañías. Las compañías pueden tener un calendario y pueden tener un compromiso, pero si el gobierno los obliga a mantener la vacuna en los Estados Unidos, pues ya no depende de las compañías. ¿A qué ritmo tendríamos que ir de vacunación cuando Marcelo Ebrard habla que vamos a tener 1 millón y pico de vacunas antes de finalizar enero y que hay un tiempo máximo para poder manejar y mantener la cadena de frío? ¿Es real pensar que en cuanto vayan llegando las podemos suministrar, que vamos a lograr tener esta logística para distribuirla en los estados, para tener a la gente inscrita, formada y lista para vacunar, etcétera? Mira, yo no dudo, México tiene entre sus principales valores gente que se deja vacunar, gente que lo permite, gente que acepta la vacunación. México no tiene el problema que tienen muchos países de rechazo a la vacunación, de grupos antivacunas. Sí existe, pero es muy limitado. Yo creo que México puede hacerlo. Sin duda que hay problemas logísticos, los que tú mencionas, pero creo que el principal problema en México va a ser que no vamos a tener suficiente vacuna para poner, y eso pues ya no depende de nosotros. Ahora BioNTech dice que puede suministrar en 6 semanas una nueva vacuna adaptada a la mutación del COVID-19. ¿Qué tanto puede cambiar una vacuna? ¿Necesariamente la actual es inservible? ¿Puede llegar a costar más la nueva versión o ante qué estamos? Mira, este nuevo virus de Inglaterra ha causado, digamos que mucho ruido en relación con la posibilidad de que las vacunas no vayan a funcionar. Pero no va a haber un problema de eso, estoy yo prácticamente seguro. El virus tendría que mutar muy paulatinamente y una sola mutación no haría que la vacuna no sirviera. Eso tomaría años. Sin duda que pueda afectar alguna parte del virus, pero no evitaría que funcionara la vacuna. Y los cambios que tendría la vacuna, los cambios que tendría el virus, que le irían haciendo ser resistente a la vacunación, le tomarían varios años. Entonces, es verdad que la vacuna se puede cambiar y que puede entrar una vacuna diferente, pero aunque hay que mantener vigilancia sobre este virus, no va a cambiar, por lo menos a corto plazo, la utilidad de la vacuna. Tú hablabas hace unos momentos de que la gente aquí en México pues estamos acostumbrados a las vacunas. ¿Esta vacuna tiene que ser obligatoria? Incluso te lo pregunto en términos estrictos y legales. ¿La vacunación es obligatoria ante una pandemia como la que enfrentamos? No, mira, esta vacuna la gente tiene que entender que es un privilegio. La vacuna va a ser un verdadero privilegio porque te va a evitar, a diferencia de otras vacunas, por ejemplo, con el sarampión, cuando no hay sarampión, tú te la pones y estás contribuyendo a la inmunidad de rebaño, básicamente, para que otros además no se infecten. Pero aquí además es para que tú no te infectes. Entonces, esa vacuna es un privilegio. Y a diferencia de otras vacunas, no necesita vacunarse el 100% de la gente para que funcione. Por lo menos para que desde un punto de vista de la salud pública se detenga la pandemia, con que logremos la vacunación de, digamos, del 50% de la gente. Ya después paulatinamente se pueden ir vacunando a los demás. Entonces, no lo duden, al que le toque la vacuna póngasela, porque es un verdadero privilegio. Y si alguien no se la quiere poner, yo no creo que se le pueda obligar, pero va a perder una buena oportunidad. Y a pesar de que algunos no se quieran vacunar, que yo creo que en México no van a ser muchos, la vacuna va a lograr efectividad, porque no se necesita llegar a vacunaciones del 100% como otras vacunas. ¿Qué porcentaje necesitamos más o menos?
Mira, más o menos de acuerdo con lo que se establece de la inmunidad de rebaño para este virus, necesitamos vacunar para efectos de la salud pública, porque una cosa es que te protejas tú y otra cosa es que se proteja la salud pública ya para que no se saturen los hospitales. Para que tú no te infectes, pues desde que te ponen la vacuna estás ya protegida tú a nivel individual. Pero para que a nivel de la salud pública ya no se infecte, ya se detenga la pandemia, necesitamos vacunar más o menos para ya empezar a detener la pandemia al 50% de la gente. Entonces, por eso te digo, hay que convencer más o menos de entrada al 50% de la gente, y particularmente de la gente más susceptible, de la gente de edad avanzada, de la gente crónicamente enferma. Y si algunos no quieren vacunarse, pues qué lástima, pero qué lástima para ellos, ¿verdad? Porque la verdad es que la vacuna se va a poder poner de todos modos. ¿Cuánto tiempo queda uno inmunizado después de que le dan la vacuna? Aún no se sabe del todo. Se sabe que la vacuna produce una muy buena inmunidad y que, de acuerdo con los estudios, particularmente de la compañía Moderna, 3 meses después la vacuna prácticamente tiene la misma inmunidad que al principio, lo cual hace pensar que será de por lo menos 1 año, si no es que más. No sabemos. En este momento lo importante es ponerla y detener esto, y ya será el tiempo el que nos diga si habrá que revacunar en 1 año, o en 10 años, o a lo mejor nunca, ¿verdad? Eso no lo sabemos todavía, pero se tendrá que conocer eventualmente. Lo primero es vacunar y ya después veremos cuánto va a durar y cuándo vas a tener que revacunarte. Doctor Macías, como siempre en redes sociales, a través aquí del WhatsApp, pues nos empiezan a llegar una cantidad importante de preguntas. Por acá nos dicen que si viene lo peor de la pandemia, el peor rostro que le vamos a ver a la pandemia en territorio mexicano. Puede ser, Joely, puede ser que tengamos que ver todavía lo peor, porque los virus del coronavirus no es nada más ya se conocía coronavirus de otro tipo. Sabemos por eso que esos son virus básicamente de invierno, y puede ser que en el invierno precisamente vayamos a ver lo peor de esa pandemia en muchos sitios de México. A lo mejor no en algunas ciudades donde ya entró con gran intensidad, pero puede haber buena parte de México en donde el invierno nos va a mostrar todavía lo peor. Entonces hay que estar preparados, hay que estar listos para, otra vez, quédese en casa el que pueda hacerlo, el que no tenga algo muy, muy importante que hacer para salir, mejor quédense en casa, evite los atiborramientos, póngase su cubrebocas cuando salga de casa, ventile los espacios cerrados, y muy particularmente también, si alguien se enferma de fiebre, tos, dolor de garganta, avise de inmediato para que pueda recibir una atención a tiempo. Claro. Yo creo que ya en estos momentos es muy importante que todo el mundo sepa que la atención tiene que ser temprana para que no se compliquen, y que esta enfermedad no te permite darte cuenta cuando estás grave. Por eso es muy importante que todos tengan en su casa algo como esto, que es un oxímetro, que les señale cuando la oxigenación no está llegando al 90%. Tengan un oxímetro todos en su casa, que son estas cositas. Es muy importante, cómprenlo. Para concluir, estamos cerrando ya el 2020. ¿Cómo evaluaríamos la gestión de la pandemia y, sobre todo, cuáles son las lecciones que tendríamos que haber aprendido en esta primera etapa, si es que le vamos a ver el peor rostro a la pandemia, para no repetir estos errores en el 2021? Sí, mira, bueno, hay lecciones que no aprendíamos, digamos, desde la pandemia del 2009, que no teníamos camas suficientes de terapia intensiva, que no tuvimos un buen sistema de atención primario para no perder el tiempo tomando mucha medicina inútil que nada más te entretiene en casa, ¿verdad? Que las cuestiones de reacción social, o sea, cómo podemos evitar que la pandemia cunda. Todas esas son cuestiones que debimos haber aprendido mejor. Yo creo que, ¿qué se puede hacer mejor? Pues lo que dijimos en este momento. El gobierno tiene muchas cosas que hacer, desde luego, y hay que pedirle, hay que exigirle. Sin embargo, yo creo que en este momento también hay que recordar que, independientemente de lo que le tengamos que exigir al gobierno para que enfermen menos gente y para que la gente que enferme no se muera, aquí hay responsabilidades individuales que son muy importantes. Nos olvidamos de que esta enfermedad trata mejor al que se encuentre físicamente mejor. No hacemos ejercicio, debiéramos hacerlo. Todo el mundo tiene que hacer ejercicio. El que está físicamente mejor, esta enfermedad lo trata mejor. Nos quejamos de que si el semáforo lo pusieron a tiempo, no lo pusieron a tiempo. Pues sí, ya sabemos que los hospitales están llenos, como te decías ahorita, decía tu reportero.
ya sabemos eso, pues no necesitamos más que saber que si en este momento te enfermas no vas a tener una buena cama en un hospital, ni público ni privado, para acabar pronto. Pues eso ya lo sabemos. No necesitamos que nos pongan un semáforo. Yo creo que el semáforo lo tiene que traer cada quien adentro, porque ya sabemos que eso es así. Entonces hay que cuidarnos, hay que evitar salir si no es necesario, no hacer reuniones familiares en este año es importante, porque ahí vamos a incrementar el riesgo en esas reuniones. Podemos enfermar a la gente de edad avanzada, a los que están crónicamente enfermos. Hay muchas cuestiones de responsabilidad individual que la verdad es que no hemos aprendido todavía, Yoli. Es el doctor Alejandro Macías, como siempre, muy clara la explicación. Muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Y gracias, Yoli. Gusto de estar con tu auditorio. Cuídate. Hasta luego.